Entonces ahora vamos a continuar con los demás que son cadena de caracteres, sonidos y coordenadas y gráficos. Entonces podemos introducir al Wolfram una cadena de caracteres mediante las comillas. Por ejemplo, esto es una cadena. Bueno, tengo error, pero bueno, es una cadena de caracteres. Entonces, podemos saber cuántos caracteres tiene una cadena utilizando la siguiente instrucción. String length, luego la cadena de caracteres, nos regresa la cantidad de caracteres que tenemos. Si tenemos una cadena como Hola Mundo, nos cuenta 10 caracteres, o sea, el espacio también nos lo cuenta como carácter. Puedo colocar la cadena en sentido inverso con la instrucción reverse, string reverse. Puedo convertir una cadena de caracteres que está en minúsculas a mayúscula con la siguiente instrucción. Pongo la cadena y me la pasa a mayúsculas. Puedo tomar algunos caracteres de la cadena. Esto con string take. Pongo la cadena y enseguida pongo la cantidad de caracteres que quiero extraer desde el inicio. Bueno, esto es desde el inicio hasta el carácter que nosotros pongamos aquí.
Puedo combinar, por ejemplo, de aquí extraje 4, entonces pues lo que espero es que esto tenga 4 caracteres. Si pongo string length de esto de string de 4, entonces pues lo esperado es que lo que extraiga efectivamente contenga esos caracteres que extraje, que son 4. Entonces si pido la longitud de la cadena que extraigo, pues sería de 4 efectivamente. Puedo unir, unir cadenas con el string join. Puedo poner hola ¿cómo estás? Entonces ahí nos une las cadenas. En este caso, como los espacios también son caracteres y no estoy poniéndolos, entonces me une simplemente todos las cadenas sin espacios. Si quisiera, digamos, formar bien la frase con espacios, pues tendría que indicarlos. Aquí tengo que unir la cadena espacio o el carácter espacio. Así. Acá me faltó. Aquí en cómo metemos el espacio como carácter y ya no acomoda. Los espacios, eso es importante, también son caracteres en el manejo de cadenas. También, bueno, puedo aplicar a una lista las funciones, por ejemplo, si quiero extraer string say, y pongo unas listas de palabra Carlos, Roberto, María, todos tienen que ir entre comillas para que Wolfram los identifique como strings o cadenas de caracteres. Y a esto les quiero extraer 3 caracteres. Entonces me genera una lista con la cantidad de caracteres que yo indique aquí de cada una de las strings. De la primera, pues serían los 3 primeros strings, de la segunda los 3 primeros y de la tercera los 3 primeros. Podemos, por ejemplo, ahora que comento esto, podemos extraer los caracteres de una cadena en una lista para poder manipularlo como lo necesitemos. Por ejemplo, vamos a pedir los caracteres
de Roberto juega básquetbol. Pues, esto me lo extrae en una lista donde cada carácter es independiente. Por ejemplo, si yo quiero extraer de aquí juega, carácter por carácter, bueno, podría ser esto, darle un nombre. Podemos poner lista de caracteres y pedir lista de caracteres y la posición del carácter 9. Lista, es que este sí, mayúscula, lo puse con minúscula. Y ahí está, puedo extraer el carácter. Entonces, era lo que le comentaba. Para ese método, pues esto se acopla perfectamente y sin meternos tanto en conversiones. Los que han usado Java me entienden. Bueno, de esta lista de caracteres, una vez que los tengo ya extraídos, puedo manejarlos. Por ejemplo, puedo hacer un ordenamiento de ellos. Entonces puedo hacer sort de la cadena de caracteres y me los ordena según el orden del abecedario. Aquí, bueno, si se fijan, tenemos dos caracteres al inicio que son espacios. Estas comas que aparecen por aquí, en realidad me está indicando que aquí hay un carácter que es el espacio. Si quiero verlo, para eso a esta expresión le aplico una función que se llama input form, o sea, la forma en que se dio la entrada. Y ahí vemos ya un poco más explícito los caracteres de espacio. Y todos los demás caracteres también nos los pone entre comillas como para indicarnos cuáles son los tipos de caracteres que tenemos en cada una de las posiciones. Si tenemos un texto y en lugar de separarlo en caracteres, me interesa extraer las palabras de ese texto o ese enunciado, entonces tenemos que utilizar la instrucción text word
Juanito juega en la plaza al trompo. Entonces aquí, en este caso, utiliza los espacios como divisiones y nos extrae cada una de las palabras de la oración. Esto es si nos interesa estudiar la palabra como tal. Acá sería si nos interesa estudiar los caracteres como tal. Entonces, por ejemplo, si en un texto está muy grande, me interesa saber la cantidad de palabras que tiene, pues entonces podemos aplicar a esto string len de esta expresión y ahí nos da la cantidad de caracteres de cada una de las palabras o podemos aplicar len directamente y me da la cantidad de palabras que tiene la oración. Con esto me daría la cantidad de caracteres que tiene cada una de las palabras y con esta me daría la cantidad de palabras que tiene la oración. Y si quisiéramos unir dos oraciones, eso es, Sí, sería con esta, bueno, con el string join. Ponemos string join y aquí le puedo poner Juanito juega a la lotería. Luego pongo otra expresión, otra oración y a la baraja. Ese Juanito es un niño. A la baraja. Entonces aquí con el string join le une esta oración y esta oración. Ahora, si lo que nos interesa no son las palabras, sino las sentencias o un conjunto de palabras, también podemos hacer la división con la instrucción text sentences. Entonces, podemos poner en la cancha de básquet hay dos balones. Y luego ponemos en la cancha de fútbol hay un solo balón.
Y aquí lo que nos hace esta instrucción es separarnos con los signos de puntuación los enunciados que tenemos. Aquí tenemos en la cancha de básquetbol hay 2 balones y luego enseguida hay una coma. Esto ya indica que es otro, que aquí inicia otro elemento. En la cancha de fútbol hay un solo balón. Si quiero verlos, pues igual aquí puedo poner sentencias igual a esto. Entonces, sentencias, el primer elemento es esta expresión: en la cancha de básquet hay 2 balones. Y la otra, en la cancha de fútbol hay un solo balón. Entonces, a lo mejor aquí no se aprecia directamente la diferencia, pero son 2 objetos separados ya en una lista.